Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a ver quién se va conectando. Igual voy a dejar este en vivo ahí porque yo sé que les va a servir. No lo anuncié porque no sabía si iba a tener tiempo de hacerlo, pero pues bueno, me decidí, dije, pues lo voy a hacer y pues se está haciendo. El tema de este en vivo es qué hacer durante una crisis espiritual. Esto yo lo había comentado en el en vivo pasado de un momento, de cuando estamos hablando de cuestiones numerológicas, de qué procesos o qué pruebas tenías que haber pasado según la numerología durante este año. Entonces vamos a ver justamente qué hacer durante crisis espirituales. Hola Anthony, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, entender una cosa súper importante, algo que pues hay que recalcar, no importa los en vivos que sea, y es que yo no vengo a imponer verdades. Tampoco vengo a decir cosas en el sentido de que me las haya sacado de Google o que las haya visto con un coach. Sí. Todo lo que yo digo, absolutamente todo, viene desde mi experiencia, ¿vale? Ya para los que no me conocen, pues mucho gusto, yo soy Carolina Ramírez, mi nombre pues Carolina Ramírez, soy maestra y terapeuta holística y ya llevo bastantes años en este proceso. No solamente la cuestión de ser una maestra o terapeuta, sino trabajándome a mí misma, ¿vale? Crisis espirituales pasamos todos a lo largo de nuestra vida. Sí, sobre todo en esta cuestión de la vida espiritual, donde pues pasamos por muchos procesos, nos concentramos en muchas cosas según nuestra cuestión espiritual. Pero muchas veces no nos damos cuenta que pequeñas cosas como, por dar un ejemplo, cosas económicas, circunstancias con relaciones y demás, no le vemos correlación en la vida espiritual cuando hay que tener presente que todo es lo mismo. Todo tiene que ver con todo. Esto lo voy a dejar muy en claro, porque obviamente el título va a sonar muy como, uy, que es en una crisis espiritual y se puede uno como idealizar en cuestiones espirituales, pero algo que nos enseña la vida espiritual es que todo es un reflejo de cómo estamos por dentro. Si tú tienes una enfermedad, posiblemente estás pasando por una crisis espiritual. Si tú estás pasando por problemas familiares que no les encuentras solución, posiblemente puedes estar pasando por una crisis espiritual, de mayor o menor medida, claro está. Y ahorita vamos a hablar de los factores que pues, nos van a ayudar a identificar qué es lo que está sucediendo. También pues si tú por ejemplo estás pasando por un lapsus emocional muy fuerte, depresión, agitación, estrés, preocupaciones, cosas por el estilo, va a tener que ver con índoles espirituales. Diría yo también como una crisis energética. Claro, cuando le vemos a cuestiones espirituales, pues obviamente nos interesa mucho más el título porque pues lo vemos desde un punto místico, pero el universo todo el tiempo nos está hablando, ¿cierto? Por lo mismo vamos a entrar en este en vivo abriendo la mente. No vamos a cogerlo desde un punto de que es que todo energético, espiritual y sueños lúcidos y demás, que sí, que tiene que ver, que eso también vamos a hablar, pero voy ahorita a darles ejemplos, pues con la rata de laboratorio que tienen de frente, que soy yo, y vamos a estar hablando justamente de qué procesos estoy pasando yo para yo hacerles este en vivo y cuáles son los motivos que yo tengo para ayudarles a al menos darles alguna herramienta, algún consejo que les aporte a su crecimiento espiritual, ¿vale? Entonces, ¿por qué me animé a hacer este en vivo? Les voy a contar así, pues rápidamente, rápidamente, comillas, comillas, el por qué decidí hacer este en vivo. Y es que algo que yo comenté en el en vivo pasado en la cuestión de numerología es que en el mes de octubre yo entré en un parón energético espiritual. No es el primero que me ha sucedido, pero sí es el primero que me pasaba hace mucho tiempo, hace como 2 años más o menos, tiempo más, tiempo menos, no me daban un parón así como tan fuerte.
¿Qué pasa cuando tenemos una crisis espiritual o un parón energético o que sentimos que el universo como que nos está poniendo, nos está amarrando, nos pone como patas arriba, nos detiene todo, nos enfrenta contra algo y nosotros no sabemos qué hacer, no lo sabemos comprender, no entendemos? Sí. A mí me sucedió eso en este mes de octubre. Todo digámoslo de alguna forma, se me alborotó internamente, pero físicamente todo quedó en pausa. Al menos en lo que tú vieras así, todo se me quedó en pausa, el trabajo se me quedó en pausa, la vida se me quedó en pausa, como que algo siempre llegaba y se quedaba como observándome la reacción. ¿Cómo vas a reaccionar? Entonces, ante esto fue que yo dije, esto es una crisis, esto es un momento en el que yo tengo que estar consciente de hacia dónde voy y hacia dónde me dirijo, y siento que como todo en mi vida, al menos en mi proceso de maestra y terapeuta, todo lo que yo vaya viviendo yo sé que les va a servir. Todo. Por eso es que cuando a mí me pasa algo yo tiendo a contárselos, porque no solamente tengo la experiencia fresca, sino que yo sé que les va a servir, porque siempre me llegan personas preguntándome, Siempre me ha pasado que cuando yo vivo algo y resulto superándolo, llega alguien y me empieza a preguntar, es que no entiendo por qué está pasando esto, es que no entiendo por qué está pasando aquello. Y me doy cuenta que es básicamente lo mismo que a mí me ha estado sucediendo, pero pues obviamente en el proceso de la persona. Entonces, a raíz de eso es que me dio y me nació hacerles este en vivo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener presente cuando hay un momento así como de crisis? ¿Sí? Que es, yo diría, crisis y catarsis al mismo tiempo, porque energéticamente tú entras como en un desespero, que no sabes hacia dónde avanzar, que no ves el camino claro, que parece que todo se te pone en pausa, que el trabajo se te bloquea, que las relaciones con las personas como que se exacerban, pero tú sientes como que todo hay un aparente caos, pero al mismo tiempo no sabes cómo abarcarlo, no sabes qué hacer. Eso es lo que suele pasar en una crisis espiritual, normalmente, porque recordemos que todo es uno, todos estamos siempre unidos, y pues nuestra vida física es un reflejo de cómo estamos internamente. Y bueno, y a todas las otras personas que se hayan conectado, mucho gusto. Mi nombre es Carolina Ramírez, maestra y terapeuta holística, y pues bueno, cualquier cosita eventualmente me pueden ir escribiendo por privado. Vale, ahora sí, ¿cuál es el primer consejo que les doy en el momento de que ustedes vean que aparecen esas crisis espirituales? ¿Qué hay que hacer? Lo primero es no le huyan. ¿Por qué? Porque cuando aparecen estas crisis espirituales, lo primero que entra en nosotros es un instinto de hacer, de evadir, de solucionar, de como hacer algo, pero de una forma desesperada. Es como huirle a esa crisis. Eso fue lo primero que a mí yo sentí que me estaba pasando a principios de mes, finales de septiembre, principios de octubre. Yo sentía que yo tenía que hacer algo, como que era un desespero interno, como que yo decía, es que yo debo hacer algo, yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer algo, tengo que moverme, tengo que... Pero no sabía qué era, pero yo tenía ese interno, ese como si, no sé, como si me hubieran metido un par de cables por las orejas y yo tenía como un voltaje, como una necesidad de hacer algo. Lo primero es no intentar huirle a estos momentos de catarsis o de crisis, porque si tú le huyes, eventualmente te lo van a volver a pasar por la cara. Entender que cuando vienen estas crisis espirituales, no necesariamente es bonito vivirlas, y justamente nos van a enfrentar con cosas que nosotros no queremos asimilar en nuestro interior, no queremos gestionar, y el universo en su infinita sabiduría, yo diría amabilidad, nos está poniendo este parón para decirnos, oye, tú tienes algo que gestionar, te estoy dando este break, entre comillas, para que tú te des cuenta de qué es lo que necesitas para avanzar. Porque nosotros en la vida espiritual queremos avanzar, ¿cierto? Queremos crecer espiritualmente, queremos tener una mejor calidad de vida, queremos tener una mejor economía, una mejor relación con nosotros, una mejor conexión con el universo.
Y estos momentos de crisis espiritual o de parones justamente nos van a mostrar qué es lo que nos está haciendo falta para avanzar. ¿Vale? Entonces, cuando pasen momentos así, no nos desesperemos. Sé que cuesta, porque va a costar, porque nuestra reacción es hacer, es movernos, es solucionar, es al siguiente paso, al siguiente escalón, ¿qué debo hacer? ¿Hacia dónde tengo que avanzar? No veo el camino, me desespero. Y es lo peor que podemos hacer porque entramos pues en pánico. Entonces, aunque no parezca, este es el primero y hasta cierto punto más valioso consejo que les puedo dar cuando pasen por momentos así. Quédense quietos. No se presionen a tener que superar estas pruebas o estas crisis de la noche a la mañana, porque no va a pasar. Porque el universo te está mostrando algo que no has sabido gestionar durante meses, te está poniendo un parón para que te des cuenta. No creas que los vas a solucionar en un día o 2 días. Entonces, cayendo en cuenta de este pequeño detalle, entendiendo que el universo me está poniendo esta crisis espiritual, este break, así como que un parón, como un bloqueo, como que todo hasta cierto punto puede quedarse como quieto, estático, pero por dentro todo se está moviendo. Justamente es para que tú te des cuenta qué es lo que llevas dentro y por qué tu mundo se está comportando de la manera en que se está comportando contigo. Sí. Ahora, hay otros procesos de crisis espiritual en la que al caído caerle y todo es un efecto dominó, en la que todo se nos viene encima. Esa es otra forma de crisis espiritual. Yo diría que esa forma es más invasiva y más agresiva. Y cuando vienen estas crisis en las que todo se nos echa encima, que si no es una cosa es la otra y tú solucionas una y viene otra y viene la siguiente y viene la siguiente y viene la siguiente, pues esta es una manera más agresiva porque tú no has aprendido, mi querido saltamontes, a evaluar y gestionar los momentos de parón. ¿Y por qué yo digo parón con muchas comillas? Porque el parón es en cierta circunstancia, pero el resto todo está en un movimiento brutal. Entonces, volvemos a la cuestión en la que yo les estaba comentando que a mí me había sucedido en este mes de octubre. Pues resulta que yo sentía ese parón, pero también sentía ese afán de que yo tenía que hacer algo, que tenía que ponerme a publicar, que yo tenía que ponerme a moverme porque había llegado del viaje, que porque es que yo sin dinero. Sí. Y empecé yo a intentar publicar y a moverme y sentía que todo, como que la gente no me escribía, yo sentía que energéticamente me decían no, 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 no. Y yo quedaba como que, ¿y ahora yo qué hago? Porque uno dice, no, claro, justo cuando me quiero mover, justo cuando yo quiero estar bien, justo cuando yo quiero avanzar, justo cuando yo quiero como poderme como ponerme al día con las cuestiones, justo eso es un no. Entonces justamente uno empieza como en un proceso como que es que el universo está en mi contra, es que justamente yo quiero algo y nunca sale, es que yo no sé qué, si sé más, o sea, justo en lo que tú te vas a enfocar como que no sucede, ¿sí? Pero el resto no espera. Entonces uno se queda como que justamente entra en pánico porque fue un mes en el que para mí al principio fue muy quieto, y lo digo de una manera que no lo quiero que lo vean como queja, sino como el proceso en el que yo viví. Bueno, no necesariamente se los voy a imponer, pero quiero quiero explicárselos para que entiendan el por qué yo les estoy diciendo lo que les estoy diciendo. Y es que, bueno, sucedió que todo se me paró económicamente. Las sesiones no llegaban. Yo sabía que yo tengo mis ahorros, pero mis ahorros no me iban a alcanzar para vivir todo un mes, 2 meses. Entonces yo estaba entrando en un proceso de semipánico. Pero yo también sentía en mi interior que yo tenía que confiar, que a mí algo me estaban mostrando, que si yo decía confío en ti, Dios, universo, como lo quieran ver, yo confío en ti, Padre, porque yo le digo mucho Padre. Yo confío en ti, Padre, pero en el momento en que me pone una situación empiezo en pánico y no confío, pues entonces no estoy siendo coherente. Entonces yo le decía, Padre, yo sé que tú me estás mostrando algo y no lo sé ver.
por favor, ayúdame a darme cuenta. Tengo miedo, tengo pánico, sí, tengo pánico, porque es que yo no vivo sola, yo tengo 2 hijos, tengo una perra, tengo una gata, y yo estaba entrando en pánico. Y estaba en un proceso como de tratar de como de ver qué estaba sucediendo, porque también entré en un proceso en el que se me destaparon ciertos miedos. Yo hace mucho tiempo no lloraba con tanto miedo, como que yo sentía, es que yo no sé qué está pasando, pero tengo mucho miedo con esta circunstancia, no sé qué hacer, he intentado todo, no sé qué hacer para manifestar ciertas cosas, no sé qué hacer para avanzar en esta circunstancia. Yo confío en ti, pero es que yo siento que no puedo hacer nada y tengo miedo porque no puedo avanzar, y estaba en un proceso así que yo decía, yo pensaba que yo hace mucho tiempo no lloraba de esa forma, ni siquiera cuando pasó lo del principio de año de la crisis existencial, de los honguitos y toda esa cuestión, ni siquiera en ese momento yo había llorado tanto y con tanto miedo, con tanto pánico y al mismo tiempo con tanto caos, confusión, que yo decía, es que yo no sé qué hacer, padre, o sea, yo no sé, dime qué hacer, porque yo no sé qué hacer, no sé qué hacer, intento todo, lo intento hacerlo, pero siento que entre más yo lo intento, menos pasa y me desespera porque no veo resultados y no sé qué hacer, dime qué hacer. Entonces quiero que entiendan que este proceso de crisis espiritual, yo no me lo saqué de Google, ni me lo saqué de algún video de YouTube, sino que es que a mí me estaba sucediendo, ¿sí? Entonces, en ese proceso que yo le decía, Dios mío, yo confío en ti, Padre, yo confío en ti, ayúdame a ver, ayúdame a entender qué es lo que está sucediendo, porque no comprendo, porque no entiendo, ¿sí? Pues yo sabía que tenía que quedarme quieta. Yo sentía en mi interior que yo tenía que quedarme quieta. Era algo parecido a que hace años, como 2, 3 años, tiempo más, tiempo menos, me pasaba algo parecido, que la economía se me quedaba quieta y yo utilizaba esa quietud económica para ponerme a hacer cosas en la casa y como ponerme a ocuparme en otras cosas que yo sentía que tenía que ponerme como a no quedarme quieta, sino aprovechar el tiempo de aparente quietud. Entonces yo dije, bueno, hay algo que yo tengo que ver, no sé qué es. No sé qué es, no tengo ni idea, pero yo confío en ti, Padre, que yo voy a saber verlo porque yo sé que tú me vas a ayudar a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, físicamente yo tenía un parón económico y por dentro tenía pánico y una cuestión energética, espiritual brutal, porque yo llegué del viaje al principio muy bien, pero fue cuando digamos que como que el universo en su infinita sabiduría y sadismo a veces me dio la oportunidad de viajar porque me iba a dar este parón y yo llegué del viaje y me empezó a salir todo lo que yo tenía como muy acumulado y que yo no me había dado cuenta. Vale, entonces pasó lo de que me sentía así como quieta, el parón económico. Y empecé a darme cuenta que yo tenía mucho estrés. ¿Estrés por qué? ¿Por qué me siento estresada? ¿Por qué estoy enojada? ¿Por qué estoy frustrada? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Es con la economía? No, yo sé que puedo trabajar, yo sé que puedo hacer, yo sé que puedo avanzar. No es por ahí. Entonces empecé a evaluar cada una de las partes de mi vida. Y yo dije, ¿qué hay ahí que me hace sentir inconforme? Y empecé a ver la relación con las personas a mi alrededor. Físicamente yo no tengo muchas personas a mi alrededor. Tengo a mis hijos y tengo un par de personas más a mi alrededor. Físicamente yo no tengo a nadie más, digámoslo de alguna manera. Ya obviamente a distancia tengo otros amigos, tengo personas, ¿sí? Pero digamos que físicamente no. Cuando empecé a darme cuenta que yo estaba amargada por algo y empecé a evaluar la relación con mis hijos, con ciertas personas a mi alrededor, me di cuenta pues que en mi afán de jugar a hacer la chupiguay, de hacer la fruta más madura de la canasta, de querer como fomentar la paz y namaste con todos a mi alrededor, pues yo estaba permitiendo que me pasaran por encima a veces. Yo con personas, con ustedes, digamos, doy un ejemplo, si ustedes a mí me vienen a intentar pasar por encima, yo les pego un parón a ustedes en seco, ¿sí? A quien sea, pero
lo que son mis hijos o ciertas personas a mi alrededor que son como muy cercanas a mí, yo tiendo a ser muy tolerante porque pues obviamente es como esa permisividad que uno tiene con la familia, de pronto para ustedes con las parejas o cosas por el estilo. Y cuando yo me di cuenta que era esa cuestión con mi familia y con personas por el estilo, que obviamente no voy a contar detalles porque si no aquí nos vamos a quedar 3 horas, va a aparecer una bitácora de la señora Llorona en vez del en vivo. Cuando yo me di cuenta, yo dije, entonces, ¿qué tengo que hacer al respecto? Entonces me empecé a dar cuenta que yo tenía que poner límites. Entonces yo dije, esta circunstancia, este parón, me está dando la vía para que yo me dé cuenta de cosas que yo no he sabido abarcar. Entonces, ¿cuál es mi relación con las personas alrededor? Tal. ¿Qué debo hacer al respecto entonces? ¿Cómo debo actuar al respecto entonces? Entonces yo tomé mis medidas, ¿sí? Tomé mis decisiones. Obviamente eso no es como que hoy decido, mañana las pongo en práctica y se soluciona el problema. No necesariamente, pero me dio el espacio necesario para que yo tomara conciencia de eso. Después me empecé a dar cuenta y decía, bueno, en mi proceso de pánico, la llorada que les había dicho, yo me daba cuenta que yo quería manifestar mucho algo, pero como que no podía. Entonces, uno de los aprendizajes que yo había dicho era como tú quieres manifestar ciertas cosas, pero tú, más allá de meditar y demás, ¿qué estás haciendo? ¿Estás afín con eso que quieres? ¿Tú estás pretendiendo que tal cosa te caiga del cielo y no estás haciendo ciertas circunstancias? Entonces yo fui como muy honesta conmigo también y me quedé mirándome y yo dije como, o sea, hay cosas que sí son, me trabajo mucho energéticamente, pero en mi conducta, en mis pensamientos, yo no estoy siendo afín, ¿sí? O estoy pretendiendo que la otra parte haga completamente el esfuerzo porque supuestamente yo ya estoy haciendo lo mío, pero yo puedo hacer más, ¿sí? Entonces me empecé a dar cuenta que algo yo tampoco estaba haciendo y empecé a caer en cuenta. Vinieron otras cosas como pues circunstancias, decisiones de mi hija. Yo ya tengo una hija que es adulta literalmente, cuestiones de sus elecciones de vida que afectan la mía porque pues a lo último pues soy mamá. Mi perra resultó con una cuestión en una orejita, pues tocaba para intentar evitarle la cirugía, tocaba hacerle drenajes. Y pues para hacerle un drenaje tocaba estarle chuzando esa oreja dos veces al día. Y yo haciéndolo, por eso es que no puedo hacer el en vivo por Instagram, por lo mismo. Y hágale, y esté con el estrés de la perra, sin dinero. Y quien conozca y que no tenga un seguro para mascotas sabe que todo lo de animales cuesta 3 veces más que lo de los humanos, o a veces mucho más que eso. Y entonces empieza ese efecto dominó. Todo a mi alrededor empieza a moverse. Yo no tenía dinero, no sabía qué hacer al respecto, justamente tenía un parón económico, mi hija me sale con sus circunstancias, mi perra sale con sus circunstancias, todo a mi alrededor sale con sus circunstancias y yo me quedo así. Mantente en calma, mantente el calma, calma, algo tienes que ver, quédate quieta, todo se va a solucionar, no sé cómo rayos, pero de alguna manera se va a solucionar. Por eso les comentaba que cuando tengan un proceso de crisis, en lo que sientan que todo pasa así como que es una vorágine, pero al mismo tiempo sientes como un estancamiento y es como si tú estuvieras en el ojo del huracán, que todo sucede a tu alrededor, pero al mismo tiempo tú estás como, ¿y yo qué hago ahora? No evadan la situación, no entren en pánico, algo les está mostrando y esta es su oportunidad para que concienticen de qué es lo que está sucediendo y empiecen a tomar decisiones para empezar a poner en práctica esas decisiones. Pero si yo entro en pánico, modo supervivencia y empiezo, la perra tiene la oreja, ¿qué voy a hacer? El dinero, una cosa, la otra, me tengo que poner a publicar, es que yo no sé qué. Entonces evado las otras circunstancias a las que yo le tengo que poner atención y no confío. Porque lo mismo, vuelvo y reitero, yo no le puedo decir al universo, Padre yo confío, universo yo confío, Dios yo confío, lo que ustedes quieren ver. Yo no puedo decir confío
si ante la primera crisis yo digo no confío y entonces yo intento abarcarlo y controlarlo todo según mi nivel de conciencia, y sobre todo ese nivel de conciencia va a ser desde el pánico. Entonces no va a funcionar. Por lo mismo, el primer y el más importante consejo es ese. Listo. No entren en pánico. Analicen la situación. Dense en cuenta que algo les está mostrando. Para mí este mes de octubre fue así. Mucha quietud y al mismo tiempo mucha tormenta. Muchos aprendizajes, porque me empecé a dar cuenta que vinieron muchas cosas. La cuestión con mi hija, la cuestión con la economía, la cuestión con cosas que yo quería manifestar y que no podía manifestar o sentía que no podía. Me empecé a dar cuenta cuáles eran mis límites. También me empecé a dar cuenta que yo soy más permisiva de lo que yo hubiera pensado. ¿Sí? Y también me empecé a dar cuenta qué cosas yo iba a tolerar en mi vida y cuáles no con respecto a las relaciones que yo tenía a mi alrededor. Listo. Ustedes ya verán si lo aplican a su proceso, a su situación, a su momento. ¿Vale? De ahí empezaron a venir después otras pruebitas acopladas a eso. Es que cuando vienen estas crisis espirituales vienen muchas cosas a la vez, aunque no parezca. Tal vez para ustedes pueden ser una o dos cositas, pero yo que ya tengo máster en aguantar los guamazos y exámenes sorpresas del universo, pues me vinieron más cosas. Yo había comentado también que yo había cortado mucho la cuestión de la relación con mi árbol transgeneracional, con cuestiones de vidas pasadas, o sea, como que yo había cortado el vínculo con eso, ¿cierto? Pero también me empecé a dar cuenta que en el afán de querer cortar esos vínculos, porque yo no quería seguir lidiando con tareas que no me pertenecían, pues también estaba dejando de lado mi parte física. Entonces tenía que ponerle atención a mi parte física. Listo, empecé a trabajar lo necesario. Aún no podría decir que me he unido del todo a mi parte física, pero estamos en un mundo terreno, entonces pues tienes que sí o sí vivir ese proceso. Eventualmente fue curioso porque como yo sentía que había algo extraño, que yo no sabía si eran envidias, yo sentía algo energético extraño, pues yo le pedí ayuda a Carito, la persona que ustedes deben recordarse que yo he hecho en vivos con ella. Sí, Carito, y le pedí que por favor me mirara porque yo sabía que yo tenía algo que yo no estaba viendo y quería confirmar si yo tenía envidias, bloqueos, como yo sabía que había algo y yo decía, Carito, mírame porque es que yo sé que tengo algo, pero yo quiero confirmarlo porque yo sé que tengo que coger este mes para abarcar y trabajar todo eso. Y Carito hoy me dice, ahí hay una cuestión transgeneracional, hay una lealtad, que me dijo, hay una lealtad. Yo veo una lealtad. Y no sé, te la dejo ahí. Y empecé a pensar. Dije, bueno, una lealtad familiar. Ok. Casi que eso fue como muy en orden. Llegó mi hija, me dijo sus cosas, decisiones que ella había tomado, cosas que yo no estoy de acuerdo del todo. Y obviamente pues me chocaron. Y empecé yo a pensar, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mantén la calma, ¿qué está pasando? Y llega Carito y me dice, hay una lealtad que tienes que mirar, porque yo siento una lealtad. Obviamente también me dijo que había personas, que envidias y demás. Miren, a mí las envidias no me preocupan. Pero entonces, ¿qué pasa con la cuestión de la lealtad? Porque es que todo va de la mano, es una crisis espiritual, todo se vino encima, ancestral, energético, todo se vino. Y yo dije, pero ¿por qué si yo ya había cortado todo eso? Y Carito también me dijo, es que tú ya habías cortado todo eso, ¿por qué viene eso a ti? Entonces yo empecé, bueno, recuerdo mucho ahí como a las 5 o 6 de la mañana, yo lavando la loza muy juiciosa. Después de no me digas, como 6:30. Tiempo más, tiempo menos. Y recuerdo yo que me paro en esas epifanías lavando la loza, que no es la primera que me sucede, y empiezo a decir, yo no soy mi mamá. No me importa de dónde venga esto, si es una lealtad o no.
yo no soy mi mamá, yo no soy mi abuela, yo no soy las mujeres de mi clan, yo me he esforzado mucho para avanzar como para aguantar esta miércoles. Y empecé a rechazar esa energía. Y pasó algo muy curioso. Porque es que con las crisis espirituales no solamente vienen pruebas, también vienen resultados, también vienen señales, también vienen... si tú haces bien y superas y abarcas bien estas pruebas, analizas y te permites confiar y trabajar en ti lo que tengas que trabajar y ser consciente, lo que tengas que ser consciente, las soluciones también vienen. Entonces, ¿qué soluciones vinieron a mí? Volviendo a la cuestión transgeneracional. Entonces, eso fue el día 6 de la mañana que me di cuenta. Después, es que yo no recuerdo bien el orden, pero bueno, después creo que primero fue la cuestión de lavar la loza y esa cuestión de yo no soy mi mamá, porque cuando yo pensaba en las circunstancias, pues yo veía a mi mamá, la veía en mi mente, obviamente, la alucinación, que yo veía a mi madre poniéndose las manos en la cabeza como así como con preocupación. Y yo decía, pero ¿qué preocupación tiene si esa mujer, yo no la juzgo, ojo que yo no voy a hablar del mal sentido, pero esa mujer nunca nos crió a nosotros. Nunca nos crió. Hasta cierto punto, 9, 10, 11, 12 años, todos nosotros, incluso hasta más pequeños, resultamos viviendo no a su lado. Con eso lo digo todo. ¿Y qué tiene que tener ella a que ver con esta circunstancia? Ella nunca hizo nada ella nunca vivió la adolescencia de uno de sus hijos, excepto el menor. Y el menor es un hijo de mami, entonces no creo que ella vivió eso. O sea, ¿qué está pasando ahí? Porque ella nunca nos crió, nunca vivió esas circunstancias, nada. Y fue cuando yo caí en cuenta que hasta cierto punto me estaban achacando el proceso que mi mamá no vivió conmigo, no vivió con mis hermanos y me lo estaban achacando a mí para que yo lo viviera con los propios, con mis hijos. Y fue cuando yo empecé a decir eso, justamente. Yo no soy mi mamá, yo no soy mi abuela, porque mi abuela también hizo lo mismo con mi mamá, o sea, la abandonó desde muy joven, a su suerte, a su vida, ya verá ya cómo gestiona su vida. Y eso como que nos obligaban a madurar de una manera extrema, ¿sí? Y bueno, eso, después, ahora sí, le pido el favor a Carito, ella me dice, me llama la atención de eso, me lo confirma, y esa misma noche que ella me dice, yo empiezo en mi cama a meditar y a trabajar esa parte. Pasaba que yo en mi pancita, para aquellos que llegaron a ver algunas fotos del viaje, yo estaba muy inflamada en mi pancita. Sentía muchos líquidos, una pesadez brutal, y a favor de esa pausa, esa crisis espiritual que había sucedido en mi vida, que todo se me había parado, que todo estaba en pausa, pues empiezo yo a meditar y yo dije, listo, esto a mí no me pertenece. Devuelvo todo lo que no sea mío, yo les devuelvo esto no es mío, esto no me pertenece, esto yo no lo recibo, se los devuelvo, esto no me pertenece, Y pues, ya verán, ustedes sabrán si me creen o no. Y me pongo hacia atrás para que entiendan. Yo estaba sentada, estaba un poco agachada porque cuando medito y me concentro como que me curvo. Y mi pancita estaba hacia afuera. Mi pancita estaba hacia afuera porque yo estaba muy inflamada. Y yo que empiezo a decir eso, y empieza el estómago y me hace ¡shum! Y se me mete con una fuerza como si yo me hubiera fajado el estómago. Así, ¡pum! Y se me fue para adentro. Yo quedé quedé estupefacta. Porque si mi estómago estaba hacia afuera, yo sentía esa hinchazón. Y un momento a otro cogieron y ¡fum! Hacia adentro, todo. Hoy en día, pues tampoco es que yo sea la mujer más plana del mundo, no es que tenga la chocolatina, pero mi pancita, yo voy a decir que disminuyó un 50-60%. Así, todos sus líquidos, todo lo que yo llevaba cargando meses, en un momento, en un momentito, en un ratico, y en cuestión de segundos, podríamos decirlo, cogió y desapareció.
Entonces, ¿por qué yo les digo todo esto? ¿Por qué yo les cuento todo esto? Porque si yo no hubiera aprovechado estos momentos de crisis, estos momentos de parón energético, estos momentos en que el universo te agarra de las greñas y le dicen a uno, quédese quieto por amor de Dios, yo no hubiera aprendido, no hubiera tomado las decisiones que tomé, no hubiera avanzado de la manera en que avancé y me hubiera quedado entonces arrepintiéndome, entrando en un proceso de caos, en vez de aprovechar el lapsus que me estaban dando para recoger los aprendizajes, las sabidurías y los resultados que yo necesitaba para poder pasar a un siguiente nivel en mi vida. Cuando vengan estos procesos de crisis espirituales, no los vean como un bloqueo o un impedimento, sino como una oportunidad para que ustedes sean conscientes y avancen. Porque si no son conscientes, se van a quedar repitiendo una y otra 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 vez los mismos patrones que llevan repitiéndolo. Y es más, no solamente los van a repetir. Ustedes, yo creo que ya deben saber que cuando no aprendes a la primera, te lo multiplican y te lo pasan otra vez. Entonces, aprendan a aprovechar estos lapsus de crisis para gestionar lo que tengan que gestionar. Seamos valientes y confiemos, no solamente en el universo, sino en nosotros, en nuestra capacidad de análisis, de introspeccionar y de resistir. Porque obviamente no es bonito que, por ejemplo, yo les doy un ejemplo, saliéndome ya como de mi proceso, pero supongamos que perdieron el trabajo por un mes, que quedaron sin trabajo y ustedes quedan como, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Obviamente empieza el pánico. Y no solamente es quedarse quieto y yo confío, 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 porque esa es otra que también he escuchado que hacen, se quedan ahí. Yo sé que todo va a mejorar, yo sé que todo va a mejorar. Pero es que ese parón te lo están dando para que tú te mires algo que está sucediendo. Y si tú no lo miras, si tú no lo observas, si tú no eres consciente, o te sostienen ese parón, o te vienen circunstancias más difíciles para que seas consciente y lo superes. Entonces, vuelvo y reitero, aprovechen a la primera que venga esos parones para que ustedes gestionen lo que tengan que gestionar y puedan avanzar. No solamente es aguantar el guamazo y ya. Es entender que están dispuestos a soportar en su vida. Nadie vive más allá de lo que está dispuesto a tolerar o soportar en su vida. ¿Qué cosas están dispuestos a vivir o a tolerar? No estoy dispuesto a tolerar que en mi trabajo todo el tiempo yo esté como pendiente de un hilo, todo el tiempo pensando, todo el tiempo sintiéndome de tal manera. Ok, ¿qué hay que hacer? No solamente a nivel físico, sino aquí, acá. ¿Qué debo hacer? ¿Qué estoy repitiendo? ¿Qué hay en mí que no he hecho el cambio? Porque si yo solamente lo cojo como desde el Dios proveerá, pero no me concentro en que a lo último, ¿quién es el que crea su vida? Que es cada persona crea su propia vida. Si no se concentran en fortalecer su poder, en darse cuenta de dónde está su desconfianza en ustedes mismos, dónde están sus miedos, dónde están los bloqueos y demás, no por la cuestión de verse el error, sino al contrario, para darle la vuelta y como transmutar, alquimizar esos bloqueos en una potencial forma de avance, en verlo de esta manera. Si yo no soy consciente de esto, me voy a bloquear, voy a seguir repitiendo lo que está sucediendo y antes peor. Si tú tienes una carencia emocional y el universo te pone el bloqueo, te quita la persona, te quita el trabajo, te pone un parón y justamente tienes la oportunidad de trabajarlo, de ser consciente o de tomar acción y no lo haces, te van a volver a poner
la circunstancia para que seas consciente y va a ser peor. Y después nosotros no gestionamos, no tomamos acción y nos quejamos. Pero es que ¿por qué está sucediendo esto? Es que siempre me pasa lo mismo, es que yo no sé qué. Pues porque tú no estás haciendo nada, siempre estás haciendo lo mismo. El universo te pone la oportunidad y tú entras en pánico como gallina sin cabeza y no gestionas. Y si no gestionas, son consecuencias. Entendamos esto muy importante. Y es que lo que vivamos en nuestra vida, hasta cierto punto son consecuencias. ¿Consecuencias de qué? Consecuencias de cosas que estamos permitiendo, consecuencias de cosas que no hemos cambiado nosotros, de patrones mentales que podemos estar repitiendo, de acciones que no estamos tomando. Y está bien. Si ustedes quieren vivir eso, está bien, es su decisión. Pero si no lo quieren vivir, o lo arreglas o lo soportas. Esto es súper importante. Y no solamente lo digo para ustedes, lo digo por mí. Porque es que yo me empecé a dar cuenta que yo quería resultados, que quiero resultados, porque todavía los quiero. Pero Carolina seguía actuando de la misma manera que hace un par de años. ¿Que estaba bien? Sí, estaba bien. Yo sabía que iba avanzando, yo sabía que me iba viendo, yo sabía que me iba, no sé, transformando o lo que sea. Pero que para el nivel de avance que yo quería, esa versión de mí no era suficiente. No me alcanzaba a conocer esa Carolina. Entonces yo tenía que tomar acción, ¿verdad? Por lo mismo fue que empecé a caer en cuenta y todo partió desde la crisis. Si yo no hubiera aprovechado esa crisis, me quedo estancada. Por eso entonces, ¿qué hacer en una crisis espiritual? Aprovechenla. En serio, aprovechenla. Aprovechen que el universo les está dando esta crisis. Que aunque esté horrible, ustedes y no sepan qué hacer, también confíen en que ustedes tienen el talento de saber entender qué es lo que está pasando. Pero no se queden esperando a que Dios les solucione las cosas. Si por ejemplo viene una crisis y viene, yo qué sé, la familia, la pareja, tal circunstancia, tu salud, y empieza a empeorar o te muestra lo mismo de siempre, agárralo ahí. No dejes que avance, agárralo y gestiónalo. ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué límites no estoy poniendo? ¿Dónde no estoy poniendo mi atención? ¿Dónde no estoy poniendo mi energía? ¿Por qué está sucediendo esto? Tal vez esta cosa está sucediendo una y otra vez porque yo sigo con el mismo patrón una y otra vez y lo sigo haciendo igual y lo sigo repitiendo. Todo parte desde nosotros. Entonces es crisis espiritual porque nuestra energía se exacerba porque ya está lista para un cambio. Por eso esa necesidad de avance del principio que les comentaba, ese desespere de es que yo tengo que hacer algo, es que yo tengo que hacer algo, es que yo tengo que hacer algo. Y nosotros que somos tan literales, pues pensamos que es que tenemos que hacer quién sabe qué cosas en vez de quedarnos quietos y decir, bueno, ¿qué sucede? ¿Cuál es el afán interior? ¿Qué es lo que está pasando? Y es muy importante comprender estas cosas. Yo me di cuenta de muchísimas cosas, honestamente. Este mes de octubre fue hermoso, fue precioso, voy a admitirlo. Fue brutal también, ¿sí? Fue como una vorágine de muchas circunstancias, pero también lo aprovecho, lo agradezco, porque si yo no hubiera sabido ver que esta crisis o este parón era una oportunidad para que yo me hubiera dado cuenta, yo me hubiera quedado repitiendo cosas que yo ya no estaba lista ni quería soportar más en mi vida ni quería tolerar. Entonces me empecé a dar cuenta de muchas cosas, de cómo yo estaba, que a mí me estaban dando por sentado, que yo también estaba dando por sentado muchas cosas en mi vida, que yo estaba como muy desconectada en cierto sentido de mí, muy conectada en un sentido, muy desconectada en otro. También me empecé a dar cuenta que realmente pues me doy el acto de confianza, de confiar en el universo, que da miedo, porque es que realmente confiar en algo que
nos han enseñado que todo el tiempo nos va a castigar o que es caprichoso o que en su sabiduría yo no sé cómo actuar porque pues las pruebas de Dios y el universo, bla, 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 ¿sí? Y que lo vemos como con tanto, yo no sé, nerviosismo o miedo o como con una expectativa y al mismo tiempo como que no sabes qué esperarte, pues obviamente es algo que va a retar a tu ego. Tu ego quiere tomar el control todo el tiempo, que tu mente también está todo el tiempo enseñada a pensar, a hacer, a actuar, a solucionar según su nivel de conciencia. Y la mente está muy atada al ego, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Hacia dónde debo ir? ¿Cómo voy a gestionar? Tengo que sobrevivir, porque tu ego, esa es la misión del ego, esa es la misión de tu mente, mantenerte con vida. Y ante las crisis espirituales, que tú no sabes cómo rayos, ni de dónde rayos están saliendo tantas pruebas, ni sabes cómo las vas a gestionar, pues peor aún, porque es que vienen estas circunstancias y justamente ¿a quién están retando? A tu ego. Confía, quédate quieto, hay algo que no estás viendo, tienes que ver más allá de lo que estás acostumbrado a ver o estás acostumbrada a ver. Pero si no te das el momento de coger y introspeccionar y ser consciente de que es que en vez de darle el poder a tu ego, tienes que darle el poder o darle como voz a tu sabiduría interna, permitir que el universo te hable en esos momentos, permitirte confiar al menos por, no voy a decir que todo un mes, porque es que cada uno va a tener su proceso y cada uno va a tener su elección. Yo me di todo el mes, literalmente me di todo el mes para quedarme quieta, para introspeccionar, porque fueron muchas cosas que pasaron a lo largo de este mes, muchas de lo que les conté, son como las cosas más, digamos, importantes y graves, pero también pasaron muchas otras cosas buenas, cosas no tan buenas, cosas en las que yo me di cuenta cómo estaba en un descontento conmigo, estaba enojada conmigo, yo no me comprendía, yo no era tolerante conmigo, pero sí salía a tolerar las maricadas a los demás, cosas por el estilo. Entonces, yo me di todo el mes, pero ustedes pues tomarán sus decisiones. Entendamos que no solamente es coger y correr como gallina sin cabeza, pero tampoco es quedarte quieto ahí esperando a que Dios te solucione las cosas, porque tienes que confiar y entonces como yo confío en Dios, pues Él solucionará porque yo no sé, no puedo hacer más. Es trabajo en equipo. Algo que yo les había comentado en algún momento. Yo no puedo decir confío en Dios si no confío en mí. Yo no puedo decir confío en mí si no confío en Dios o en el universo, como lo quieran ver. Es un trabajo en equipo. Tú eres Él, tú eres yo soy tú, Dios eres tú. Y tú tienes el talento de ser cada vez más consciente. Y en estos momentos de parones, crisis o hecatombes espirituales, es una oportunidad para que tú te quedes quieta o quieto y aproveches para darte cuenta lo que tienes que darte cuenta y lo empieces a abarcar. No necesariamente todo va a tener que ser ya, pero si tú te empiezas a dar cuenta de qué cosas hay ahí, va a ser más fácil que tú las temporadas siguientes lo vayas abarcando a medida que tú vas retomando tu vida. Yo aún tengo cosas que trabajar, tengo cosas que gestionar. Yo no estoy diciendo que es que yo salí y entonces salí iluminada de octubre. No, yo aún tengo cosas que ser consciente, tengo cosas en las que aún tengo que tomar acción, tengo cosas que aún tengo que gestionar, pero si yo no hubiera aprovechado este mes de octubre, pues no hubiera podido como aprovechar tanto aprendizaje, tanta cosa y pues tal vez tendría que pasar otra crisis eventualmente con las mismas lecciones porque no las hubiera podido aprender a la primera, ¿sí? Eso literalmente. Yo no sé si tienen preguntas, por favor pregúntenme, coméntenme, yo no sé si de pronto tienen alguna duda, porque yo pues muy feliz hablando. Pero pues no falta que ustedes tengan alguna pregunta y yo no les haya dado el tiempo de responderlas. Bueno, Pablo dice, me suena conocida esa historia. Pues
supongo. ¿Será que a más de una persona le pase cierto tipo de cosas en una misma temporada? Sí. Depende la energía, depende la cuestión del proceso, pero sí les digo que estos lapsus de parón o de pausa o demás no les pasa a una sola persona. Normalmente pasa en masa, o sea, no necesariamente al 100% de la población, pero sí pasa en masa. Pasa a aquellos que les es necesario. No es la primera vez que a mí me sucede y no es la primera vez que cuando a mí me sucede y yo empiezo a salir, resultan personas viniéndome, contándome sus experiencias o contándome las circunstancias, y después yo me doy cuenta que efectivamente no me pasó solo a mí o no le pasó solamente a 2 o 3 personas, sino que les pasó a varios. De hecho, a Carito también me contaba que también había circunstancias que estaba como en pausa, que tenía que tomar medidas, que yo no sé qué. El mes pasado de octubre, con el envío que yo había hecho de la numerología, comentaba lo siguiente, y es que pues me quedó resonando mucho, aunque yo no le había puesto cuidado en el mismo momento, y es que decían que el mes de octubre era la energía de cómo tú ibas a terminar el año y ibas a comenzar el siguiente. O sea, literalmente era despedida y bienvenida del siguiente año. Y yo no le había puesto cuidado al principio, pero cuando yo me pongo a mirar la circunstancia caí en cuenta que efectivamente, por eso me nació hacerles el en vivo de los aprendizajes que tenías que haber vivido el año pasado, bueno, perdón, este año para vivir el próximo año, ya pensando en el siguiente. Por eso fue que yo hice ese en vivo, para acomodarles las pautas de qué cosas tenían que haber vivido y qué cosas tienen que ser conscientes. Pero es que algunos son más sensibles o porque hay algo que les afecta a las personas. Yo diría que sensibilidad y su proceso, porque es que cada proceso es diferente. Y entendamos algo, y es que una persona que está en una corriente espiritual o untado un poco de estos temas, pues le va a regir. Por decirlo de alguna manera, normalmente le va a regir. Si tú estás en una onda espiritual y estás en una cuestión, una corriente espiritual, pues obviamente tú vas a resultar untado del helado que están tirando por todo lado. En el grupo están ahí. Sí, entonces vas a quedar como revuelto, por decirlo de alguna manera. Para algunos va a ser más amplio, para algunos va a ser menos amplio. Hola Simón, buenas noches. Para algunos puede ser más fuerte, para otros pueden ser menos fuerte. ¿Cuál es la diferencia? Pues yo diría que yo soy afortunada en este mes de octubre que pasó, porque yo lo supe coger a tiempo. ¿Por qué Carolina lo cogió a tiempo y por qué hay personas que no lo cogen a tiempo? Porque yo tengo experiencia. Porque de alguna manera yo he tenido el proceso y la oportunidad de coger estas circunstancias e ir creciendo. ¿Me hago entender? Entonces, no se igualen con lo mío. El hecho de que yo les esté contando las señales y lo que yo me he podido dar cuenta, no crean que es que ustedes tienen que ser igual a Carolina, que es que si Carolina lo cogió en el mes, entonces yo tengo que cogerlo igual, o porque yo no lo cogí, entonces yo voy mal. No, es que Carolina ya lleva muchos años, pues viviendo tantos guamazos que aprendió a identificarlas. Aprendió a identificar las red flags universales, podríamos decirlo. Entonces, como yo aprendí a identificarlas, aunque también sí tenga reacciones muy parecidas a las de las personas del común, pues sé gestionarlo, sé tomar acción. ¿Me hago entender? Entonces, por eso mismo es que yo lo supe coger y gestionarlo, aspiro yo, que en un mes. ¿Qué consejos yo podría darles para que ustedes aprendan a identificar estas crisis espirituales? Mucha introspección y mucho autoconocimiento. Estudio de ustedes. Vuelvo y reitero, no se miren el error.
que si ustedes van a empezar a practicar esto, no lo hagan con la intención de verse el error, sino para florecer las cosas bonitas en ustedes. Todos ustedes, todos, y los que me están viendo, los que me vayan a ver, los que no estén viendo esto, tienen el potencial de avanzar incluso mucho más que yo. Sí, y lo tienen. Yo soy plenamente consciente que ustedes lo tienen, y yo por eso mismo es que hago estas charlas, aunque haya una persona o dos personas o 4 personas o 10, 20, 30, Dios mediante. Aunque haya una persona, yo dejo esta información porque yo sé que les sirve. Porque yo sé que van a decir, es que yo no estoy sola, o sea, yo no soy la única que está aguantando o el único que está aguantando guamazos universales como si yo fuese el ring de boxeo para otras personas o para las energías. No eres la única persona. ¿Pero por qué pasa eso? Porque te tienes que dar cuenta de algo. ¿Sí? Y volviendo a la cuestión que nos comentaba Pablo, no solamente le puede estar pasando a personas directamente relacionadas con la vida espiritual. Hay que tener cuidado. No sé si hasta cierto punto yo soy la culpable, entre comillas, pero cuando tú tienes personas a tu alrededor que no necesariamente están en la vida espiritual, pero están cerca de una persona que tiene un nivel espiritual, que, bueno, mayor, alto, bajo, lo que sea, pero está en un nivel espiritual un poco más cercano a la filosofía de estas prácticas, pues las personas cercanas a tu vida tienen un efecto rebote más fuerte de sus propios condicionamientos y sus propias pruebas. El universo dice, es que esta persona tiene la ayuda de fulanito Pérez, entonces toma tu tomate y aprende. Me está pasando con una persona muy cercana, y esa persona no cree en estos temas, no cree, se resiste, es terca a morir esta persona, terca. Y yo le he dicho y yo lo he ayudado y he tratado de poder como enseñarle, sí. Pero las consecuencias que le están viniendo por su inacción son brutales. En serio son brutales. Sí, y hasta, para mí es incluso hasta preocupante porque se están dando guerra. Pero también me estoy dando cuenta que es que todo lo que yo le he dicho a esta persona se le está cumpliendo. Porque yo le comentaba que no tenía que descuidarse, que qué tanto es su nivel de descuido en sí mismo para que las ciertas partes de su vida y de su cuerpo estén reaccionando de tal manera, qué tan abandonado está. Ya, el universo te va a pegar donde más te duela. Sí, si a ti te duele, si tú te sientes muy orgullosa o orgulloso de, yo que sé, de tu casa, y tú no aprendes a las buenas, eventualmente el universo te va a pegar donde más te vaya a arder. Entonces puede empezar por tu casa. No sé, te tumba la casa, te inunda la casa, hace un cortocircuito en la casa, te roban la casa, algo pasa con tu casa. ¿Sí? Les doy un ejemplo. Si están muy orgullosos de yo que sé, de su familia, pues pasa una crisis, te empiezas a dar cuenta que no, las personas que son parte de tu familia no eran como tú creías, vienen hecatombes. Si es físico, algo que te enorgullece mucho físicamente, pues... Y algo muy parecido le está pasando a esta persona. Y obviamente el impacto moral que está viviendo esta persona por esas circunstancias tan brutales en su vida, pues es un shock emocional, psicológico, fuertísimo. Y claro, ¿cuál es el nivel de conciencia de una persona que está viviendo esto y no tiene este aprendizaje que de pronto tú y yo o las personas que están viendo este en vivo van a entender, o al menos darse la oportunidad? La persona va a empezar a decir, ¿por qué me está pasando esto? Es que me están haciendo brujería, es que tengo malas energías, es que yo soy la víctima del universo, es que yo no sé qué, y si sé más. En vez de ponerse y parar y decir, ¿qué no estaba haciendo yo? ¿O qué estaba haciendo yo que está sucediendo esto como consecuencia? ¿Aprendes o asume las consecuencias? Entonces, puede pasar que el universo sabe que Pepito o Pepita
que está a tu lado, un amigo, una amiga, un familiar, alguien a tu entorno, resulta teniendo circunstancias complejas, ¿por qué entonces está viviendo esta persona si esta persona no está viviendo una vida espiritual activa? Porque el universo sabe que tú lo puedes ayudar, tú le estás dando las respuestas o tú les puedes enseñar. Pero como uno no es quien para mandar en vida ajena, lo único que nosotros podemos hacer es observar y estar atentos a que cuando esta persona esté dispuesta a aprender, nosotros le podamos enseñar. Yo, por ejemplo, le he intentado enseñar mucho a esta persona, demasiado. Le he explicado por qué viene, según la descodificación, lo que tiene, por qué pueden estar pasando estas circunstancias, que tiene que tomar acción, que tiene que mirarse, que... Pero pues bueno, sí. Y esto suele pasar, entonces estos hecatombes y parones existenciales o crisis espirituales, porque esta persona, aunque está viendo esa circunstancia, es una cuestión espiritual, es que todo es energía, todo va conectado a tu espíritu, todo. Tú eres energía, tú no eres solamente este cuerpo, tú no eres solamente tu casa, tú no eres solamente tu trabajo, tú eres mucho más. Y si eres mucho más, entonces todo va conectado a tu experiencia de vida que se guarda en tu espíritu. Por eso es que es crisis espiritual, crisis existencial, crisis energética, como lo quieran ver. Sí. Por eso está en vivo, para que sean conscientes de que ahorita que se va a terminar el año, que pueda que estén pasando por esto, por la energía que pasó. Por ahí yo he puesto mucho en mi perfil y he compartido unos posts de Pam 1111, ¿sí? Y ella también advirtió que octubre iba a ser un mes retador. Y también hay otro que habla de este mes, ¿sí? Que es momento de tomar acción. El anterior mes era un mes, ella decía que era un velo que no nos iba a permitir ver y que nos iba a provocar como ese hecatombe interno. Y este mes que se quita el velo y que los que aprendimos, pues es momento de empezar a actuar. Pablo, 11-11, no me había dado cuenta. Chichi, este es un mes 11. Ella dijo que también iba a ser energía 11. No sé, ella sabe más de numerología, ella se centra en la cuestión de la numerología. Entonces, pues yo les pongo la cuestión de PAM 11-11 por lo mismo. Pero ella sabe más de eso que yo. Pero sí puede resultarles útil la información, ¿vale? Bueno, eso en ese sentido. Ahora, ¿qué otros ejercicios les puedo recomendar para que aprendan a ver la cuestión de las crisis existenciales o espirituales? Que también se le podría decir noche oscura del alma. La noche oscura del alma también es una crisis espiritual. Porque la vida te coge y te pega unas patadas donde más duele. Sí, y la crisis, yo no diría tanto una crisis espiritual es igual a una noche oscura del alma. Tiene que ver y es muy parecida, pero la noche oscura del alma es mucho más fuerte. Sí, una crisis espiritual puede ser diferentes lapsus o por momentos o tal. Pero si hay algo muy aferrado a ti, por eso se le dice noche oscura del alma. Porque es como si estuviéramos en un proceso de crisis. De crisis. Se dice que me gustó, yo por ahí lo había puesto en el grupo. La noche oscura del alma no es una noche oscura del alma o para el alma, es una noche oscura para el ego. Porque el que está siendo retado en esas noches oscuras es al ego. El ego no sabe ver, no sabe entender. Lo agarran y le pegan tremenda paliza porque le retan todo lo habido y por haber. Y es que no solamente es lo habido y por haber, sino a lo que tu ego más se aferra. Entonces por eso esas crisis existenciales de la noche oscura del alma son tan fuertes. Porque es que hay algo a lo que tú te aferras brutalmente, que es tan potente ese apego, que cuando viene esa circunstancia, pues evoca en nosotros una noche oscura del alma o una noche oscura para el ego, porque es que así de potente es el proceso. ¿Sí? Entonces,
esto también puede ser parte de. Yo diría que al menos yo he pasado por unas 2 noches oscuras del alma. No solamente es una en nuestra vida. La primera fue hace 5 años prácticamente. La segunda yo diría que fue a principios de este año. También tuve otras muy parecidas. Yo dije que era como un apocalipsis personal, pero eso fue de como 2 años más o menos. Pero no llegó a ser el nivel de una noche oscura del alma. Y también pues pasó esta cuestión de la crisis. Entonces, sé que es difícil y sé que puede sonar muy, muy romántico y muy suavecito la cuestión de no le huyas, aprovéchalo, agradécelo. Yo sé que esto no es fácil de decir, ay sí, cojo y agradezco, muchas gracias universo por agarrar y pegarme en medio de las pelotas porque tu sabiduría, ¿sí? No es fácil, no es bonito, no es hermoso. Nosotros quisiéramos tener una vida suave, tranquila y en paz. Pero para que tú tengas esa vida suave, tranquila y en paz, no te has dado cuenta de lo que estás repitiendo, lo que estás cargando, lo que te estás trasteando, sea que te pertenezca o no. Y si tú no eres consciente de lo que te estás cargando, que te pertenece o no, pues vas a resultar pasando momentos difíciles. Yo les había comentado, y yo ya sé que me estoy saliendo un poco de las crisis espirituales, pero es para que sean conscientes de ciertas cosas. Si ustedes no son conscientes de esto, si ustedes no se trabajan, es que trabajar suena tan feo, pero pues bueno, si ustedes no se apoyan a sí mismos, se desarrollan como personas, su mente, su emoción, su energía, van a quedar estancados, ¿sí? El proceso del despertar de la conciencia no solamente es jugar a me sé todas las respuestas universales del universo universal, sino que tú como persona tienes el potencial de alcanzar algo magnífico. Y por lo mismo debes aprender a darte cuenta quién eres realmente, cuál es tu verdadero potencial. Porque yo les aseguro algo, y es que lo que ustedes creen o quien creen ustedes que son, no son realmente. Son el 50, 30, 20%, todo depende de su desarrollo personal. No son ni la punta del iceberg hasta cierto punto del potencial infinito que ustedes tienen. Y nosotros, como estamos en un mundo físico, con papá, con mamá, con el trabajo, con nuestras relaciones y demás, pues nosotros no nos damos cuenta, estamos ciegos y tan acostumbrados a la rutina de la vida en general que se nos olvida quiénes somos. Por eso es que no somos conscientes. Y para que tú tengas la vida que deseas y al menos la armonía que deseas, tal vez no tengas el yate, no sé, yo aspiro que sí, que todos ustedes tengan el yate si así lo desean, pero que ustedes tengan esa sabiduría y esa paz que yo sé que pueden alcanzar, esa conexión con el universo, con la tierra, con los ángeles, con los arcángeles, con los elementales, con todo, que yo sé que la pueden alcanzar. Para que ustedes alcancen eso, tienen que empezar a quitarse un montón de velos mentales. Hace poquito me llegó, creo que fue anoche o antenoche, bueno, hace poquito me llegó la palabra niebla mental, que es como momentos en los que tú estás en conciencia y te das cuenta de muchas cosas, pero después mentalmente como que vuelves a un estado anterior y empiezas a tener caos mental y demás. Es esa neblina mental que nuevamente como que nos quiere quitar esa conciencia a lo que estamos acostumbrados anteriormente, al caos y demás. Tenemos, digámoslo, tenemos tantos condicionamientos que no nos damos cuenta de lo que realmente somos, de quién realmente somos. Somos capaces de muchas más cosas. Por lo menos, como mínimo, yo estoy plenamente segura de que somos capaces de tener una mejor vida interior y exterior de la que podemos tener actualmente.
¿sí? Si a ti te falta amor, yo sé que eres digno de amor. Si a ti te sientes que te falta salud, yo sé que eres digna o digno de esa salud. Yo sé que si te falta economía, yo sé perfectamente que tú eres digna, digno de tener esa economía que quieres. Pero para poder precisar y estar listos y aceptar eso que tú quieres, tienes que confiar en que estás lista, listo y energéticamente, cuánticamente, como lo quieran ver, tener esa capacidad, esa mentalidad, esa energía necesaria para recibir eso que tú quieres. O sea, yo no puedo jugar a decir, soy millonaria, soy toda una gerente, soy toda una, yo qué sé, si no tengo ni siquiera, no sé, inteligencia financiera de ahorrar, de mirar al menos cómo puedo hacer crecer mi dinero, y me quedo todo el tiempo echada en mi cama y lloro porque trabajo 8 horas al día, 10 horas al día y recibo el mismo sueldo de siempre, pero no estoy haciendo nada para mejorar. Entonces me voy a quedar estancada. Esto es un ejemplo de cómo nosotros mental y emocionalmente a veces no nos damos cuenta y estamos así. Por eso mismo son estos en vivos. Porque mi proceso no solamente es jugar a decirle a ustedes qué hacer o qué decir y yo entonces me salgo y digo, ay no, ya cumplí mi tarea. No, es que ustedes crecen y yo crezco. Yo crezco y yo sé muy bien que mi sabiduría o lo poco mucho que yo sé les va a servir a ustedes. Porque es que todos somos hasta cierto punto humanos. ¿Por qué mi perfil se llama espiritualmente humano? Por lo mismo. Porque yo sé que somos humanos. Porque yo sé que estamos pasando por un proceso espiritual, que estamos aprendiendo a reconectar con nosotros espiritualmente teniendo una vida humana. Hasta que nos cague la paloma y nos vayamos para el otro lado, seguiremos siendo humanos. Seguiremos pasando por un proceso humano. Entonces, ¿por qué pelear con ello? Si el universo nos está poniendo la oportunidad de coger aquí y decir, algo tengo que ver, algo tengo que aprender, que llegué aquí que porque los reptilianos me trajeron secuestrada y engañada. Bueno, démosle la vuelta y confiemos en que hay algo mayor, algo mejor, algo, un propósito, ¿sí? O me quedo tirada jugando a la víctima de los reptilianos y entonces pues duro toda mi vida así. Mediten, lean. Les recomiendo el libro de... Ay, es que otra vez, ¿dónde he dejado la maleta? Denme un momento, les traigo, les muestro el libro. Cuando tengo la maleta aquí porque yo leo el libro en las madrugadas, pero también cuando salgo a pasear a mi perra, también me lo llevo y leo. También empecé a reconectar de a poquito con algo de los aprendizajes que aprendí este mes, a reconectar con mi pasión. A mí me gustaba mucho pasear perros. Bueno, los que me conocen antiguamente sabían que yo paseaba perros, yo era paseadora. Y yo amaba pasear perros. Era algo que de pronto no me daba mucho dinero, pero yo como amaba pasear perros. Yo amaba salir al parque, ver a los perros jugar. Yo amaba mucho mi trabajo en esa época. Y pues por lo del virus y demás que nos tocó, lo de la cuarentena y la pandemia esta, pues yo me tuve que pues guardar y no puedo volver a pasear perros y después pues este trabajo me ocupó y demás. Y uno de los aprendizajes tan bonitos fue eso, como reconectar con mi pasión. Que pues nada, es que me voy a poner a pasear perros ahorita, pero sí como salir, ver, de hecho pues saco a mi perra a pasear, pero antes la sacaba a mi hija, y sacar otro perrito que pues mi hija también paseaba, pues lo cogí yo y lo empecé a pasear, entonces aprovecho yo y leo. Les recomiendo este libro, para los que estén empezando, de hecho para mí es más mejor, se me salió la jerga, más instructivo, ¿sí?, que Sincrodestino de Deepak Chopra. Para mí este libro es mejor para los que están comenzando y para los que se quieren conocer a sí mismos, para que vean de dónde vienen ciertos patrones o demás. Sí, me ha gustado mucho este libro. De por sí ya casi que lo voy a terminar. Aquí donde está el marcador es donde lo llevo. Página 250, que no se me vaya a olvidar. ¿Por qué les recomiendo este libro más que el de Sincrodestino? De hecho, podría recomendarle esta lectura incluso
antes del libro El poder de la hora, que es muy bueno, también es ese libro es excelente, pero yo les recomendaría este. Si quieren comenzar y no han empezado con un libro, les recomiendo este. ¿Por qué? Porque este libro se da la oportunidad de explicarte cómo funciona la psicología, no psicología, sino, sí, cómo funciona tu mente, tu cerebro, dónde están los hábitos, por qué uno de niño resulta absorbiendo tantas cosas, por qué resultas tú repitiendo ciertos patrones, la memoria del cerebro, la química del cuerpo, cuáles son los mensajes, De verdad, yo se los recomiendo porque me ha servido muchísimo y me ha ayudado a entender muchas cosas que yo ya tenía la noción, pero no tenía como claro el contexto de. Entonces yo sí se los recomiendo, honestamente se los recomiendo. Tienen hasta dibujitos, tiene dibujitos y todo. Yo personalmente soy de las que coge los libros y los rayonea. ¿Por qué los rayo? Porque es que yo no solamente leo el libro, sino que lo estudio. Por eso tengo el marcador aquí. Cojo el libro, leo y cuando algo me resulta interesante o me resulta relevante, lo rayo. Lo termino de leer y lo leo una segunda vez con otro marcador de otro color. Que por ahí también tengo los marcadores, son chiquitos para poderlos cargar justamente, que me sea práctico no cargar un marcador grande. Este libro yo se lo recomiendo mucho porque les habla y les enseña como neuropsiquiatría para dummies, pero desde un punto cuántico. Entonces no les va a hablar tanto de energías y desde un punto así como muy angélico y chakras y demás. No les va a hablar desde ahí, pero sí les va a enseñar el por qué resultamos repitiendo ciertos patrones. Para aquellos que les interese, aquí pausa publicitaria, si les interesa sesiones de vidas pasadas, registros akáshicos, tarot, cursos de registros akáshicos, tarot, péndulo, chakras, reiki y no sé si de pronto se me faltó un curso, meditación también, me pueden escribir. Yo doy cursos, hago sesiones, me concentro mucho en lo que es la canalización, justamente en el encontrar esas herramientas y lo que tienes que ser consciente, o sea, como que me especializo en escarbar donde hay que ver para pues su proceso de despertar de la conciencia. Una consejería con todo el amor del mundo, yo lo hago, doy recomendaciones gratuitas, las personas que me conocen saben que yo me encanta estar ayudando en ese sentido porque me gusta que ustedes crezcan, ¿vale? Bueno, ahora sí, un besito, un abracito, muchísimas gracias a todos por verme. Y pues nada, feliz noviembre, nos vamos a ver muy pronto, estoy segura que sí. Y cualquier cosita, pues estamos en contacto, nos veremos en un siguiente en vivo. Hasta luego.